Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a seguir en la línea de nuestras reflexiones cortas con temas que creo que son de actualidad y que nos incumbe a cada uno de nosotros. Nosotros, nosotras. Espero que me podáis entender, tanto hombres como mujeres. El tema que hoy vamos a tratar se titula ¿Se necesitan Elías o como Elías hoy? Y es una invitación que nos hace Dios, ¿verdad? La verdad es que yo personalmente la relaciono con Apocalipsis 18:4. Vais a ver a través de la reflexión que se puede fácilmente relacionar con Apocalipsis 18:4. Salid de medio de ellos, pueblo mío. Porque mientras no decidimos abandonar el vino de Babilonia, no podremos ser Elías, no podremos ser este pueblo final que tiene que dar un mensaje para hoy. Y por eso la invitación es: se necesitan Elías hoy. Se necesita aquel pueblo final que tiene que dar un mensaje al mundo. Así que vamos a entrar en nuestra reflexión, veamos qué es lo que nuestro Dios trata de transmitirnos, ¿verdad? Este texto es de Primera de Reyes, capítulo 19, verso de 8 al 18. Y dice, o sea, se enmarca en el texto de la Biblia, ¿verdad?, de Primera de Reyes. Y dice lo siguiente: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y viene a explicarnos precisamente esta realidad del momento de Elías, ¿verdad? Dice, Elías había pensado que él era el único que adoraba al verdadero Dios en Israel. Esto levanta una pregunta tremendamente importante. ¿Por qué llega Elías a pensar que se ha quedado él solo? ¿Cómo debería de estar aquel pueblo? Y yo diría, mis amados, por muy sorprendente que os pueda parecer, que esta es la auténtica realidad que vivimos nosotros hoy. Yo mismo, en algunas reflexiones, incluso con lágrimas, le preguntaba a Dios: Señor, he quedado solo yo. Solo yo soy el que ve esas cosas. Pues la verdad es que no hay mucha gente que se da cuenta de la realidad en la cual vivimos. La verdad es que el enemigo ha pervertido tanto la palabra de Dios, de modo que este pueblo ni siquiera se da cuenta de que está en plena apostasía. Y es una pena. No es fácil conseguir ver esta realidad, y por eso el llamado de Dios. Se necesitan Elías hoy, se necesita gente de mente abierta, despiertos, con los ojos abiertos, fundamentados en lo escrito, hasta para poder entender la realidad, la auténtica realidad, la perspectiva que Dios nos plantea de nuestra desgraciada realidad de hoy, valga la redundancia, ¿verdad? Elías había pensado que él era el único que adoraba al verdadero Dios en Israel. La pregunta es, ¿hay un falso Dios? Sí, mis amados, hay un falso Dios. Y la grandísima mayoría de la gente está adorando a este falso Dios. Y yo sé que para muchos de vosotros, mis amados, esto queda muy sorprendente, porque lo fue también para mí. Vamos a ver cómo las multitudes adoran a este falso Dios, a Baal. Dice, pero el que lee en todos los corazones, es decir, Dios, reveló al profeta que eran muchos los que a través de los largos años de apostasía le habían permanecido fieles. Nosotros necesitamos entender que la historia de Elías, la historia de este momento de Israel, es un tipo del tiempo final, justamente antes de la venida de Cristo. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo aquí?
a través de los largos años de apostasía. Y la Odisea seguramente se preguntaría hoy, pero Gabriel, que nosotros estamos en apostasía desde hace mucho tiempo. Sí, mis amados. Y enseguida hablaremos de por qué. ¿Por qué este pueblo está engañado de sus propios maestros, que a su vez ellos, muchos de ellos, también están engañados? Pero yo no les quitaría culpa. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te proclamas maestro, se supone que tienes que entender el Evangelio. Se supone que tienes que tener una experiencia personal con Cristo. Se supone que aun siendo engañado, en algún momento el Espíritu de Cristo te guía y te señala dónde está el problema. Porque si tú eres un maestro de Dios, tienes que proclamar la verdad. De otro modo, te conviertes en un maestro de Baal. De Baal. Y desgraciadamente, la mayoría están en esta trampa. Dice, son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente. Y son lecciones inestimables para los siervos de Dios en esta época, es decir, hoy, queridos, que se distingue por una desviación general de lo correcto. Y si el pueblo de Dios no está en lo correcto, ¿en qué está? ¿En el camino de Baal? ¿Y no se da cuenta? Pues esta es la realidad, queridos. Por eso el llamado de Dios. Se necesitan Elías hoy. Se necesitan gente despierta. Gente que entienda la realidad y el momento de nuestra desgracia. Dice, la apostasía que prevalece hoy, queridos, es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. ¿Qué nos está diciendo, mis amados? Que la apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Pregunto, ¿hay alguien lo suficientemente despierto para que pueda hacer todas las conexiones, las similitudes con el Israel de antaño? Porque si tú vas en medio de la iglesia hoy, nadie te cree que este pueblo está en apostasía. Este pueblo cree, igual que el Israel de antaño, que es la niña de los ojos de Dios y que el brazo protector de Dios está sobre este pueblo. Y no saben que están adorando, que están sirviendo a Baal, desgraciadamente. Dice, multitudes siguen hoy a Baal. Y viene a explicarnos, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que estas multitudes hoy siguen a Baal y no se dan cuenta? Y viene a explicarnos, ¿cómo ocurre este fenómeno? Dice, al exaltar lo humano, a los pastores, a los maestros, a los doctores de la ley, al exaltar lo que ellos dicen sobre lo divino, sobre la guía que es Cristo mismo en este tiempo, en el día de la expiación, que tiene que restaurar un pueblo para sí de en medio de Babilonia, ¿verdad? Al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, y mucha gente hoy dice que no hables, Gabriel, en contra de la iglesia, en contra de los pastores, que no hables. Yo no hablo, queridos. Solo pregunto, ¿hay alguien con la mente despierta para entender por qué la Odisea está adorando a Baal?
Lo hay. Porque Dios nos dice cosas. Pero ¿qué ocurre? Exactamente lo que nos acaba de decir. Al exaltar lo humano sobre lo divino, sobre lo escrito está, sobre la guía de Dios, al alabar a los dirigentes populares por encima de lo escrito está, al rendir culto a Mamón a través de sus doctrinas y enseñanzas, y al colocar a las enseñanzas de la ciencia, de la supuesta teología, conocer a Dios, sobre las verdades de la revelación, sobre la Biblia, el Espíritu, profecía, ¿verdad? Es así como este pueblo sigue a Baal. Y vuelvo a preguntar, por muy redundante que resulte esto, ¿hay alguien con la mente suficientemente despierta para entender qué le pasa a este pueblo? Para levantar la advertencia de que estamos siguiendo a Baal en el trono del lugar santo, tal como Dios trató de advertir a este pueblo nada más entrar en el día de la expiación. Hago énfasis sobre la visión de los dos tronos. Uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo y no hay constancia que alguno haya vuelto, según la profecía. Y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación, y hemos abandonado el espíritu de profecía, porque nos lo dicen nuestros maestros, que no es palabra de Dios, que no es equiparable a la Biblia, pero se olvidan explicar cómo se construyó la Biblia, para poder darnos cuenta si el espíritu de profecía es equiparable o no con la Biblia. Dice, la duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el presente testamento, que es el espíritu de profecía, y que está revelado por el libro de Apocalipsis, que el pueblo final tiene el espíritu de la profecía. Pero los maestros dicen que no es equiparable con la Biblia. Y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. ¿Cómo está este pueblo ante Baal? Por las teorías de los hombres, echando a un lado, escrito está. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe de ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. Y es justamente lo que está ocurriendo hoy. Porque cuando tú tratas con la palabra de Dios enseñarle a este pueblo que está en plena apostasía a través de las doctrinas y las enseñanzas de los hombres que no resultan de un escrito está, el pueblo cree a sus maestros por encima de un escrito está. ¿Por qué? Porque cuesta mucho entender escrito está. Si caminas sin Cristo, no es posible entender. Por eso hay tanto maestro y tanto engaño hoy en medio de la Odisea que está en plena apostasía. Dice, se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. La ley de Dios, divina norma de la justicia, se declara anulada. ¿Por quién? Por sus maestros. Por sus maestros. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas, es decir, a la iglesia, donde Dios
debía estar, y a olvidar lo que fue ordenado para felicidad y salvación de la humanidad. Sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal, y a Dios sea la gloria que así es. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos. Y aquí quisiera hacer un énfasis en Ezequiel 9, mis amados. ¿Dónde está la mayoría? ¿Qué nos cuenta Dios? Que la apostasía no es universal, que hay un remanente, un pequeño grupo. Dice, no todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos, no todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Los tales, hago énfasis en el título, se necesitan Elías hoy, los tales necesitan la ayuda personal de quienes han aprendido a conocer a Dios y el poder de su palabra. Mientras los que comprenden la verdad bíblica procuren descubrir a los hombres y mujeres que anhelan luz, los ángeles de Dios los acompañarán. Me pregunto, ¿y a los demás? ¿Qué tipo de ángeles les acompañan? ¿Por qué no entienden las Escrituras? ¿Por qué no entienden el momento y la apostasía en el cual se encuentra el supuesto pueblo de Dios? Dice, muchos cesarán de tributar homenaje a las instituciones humanas. Apocalipsis 18:4, queridos, y se pondrán intrépidamente, es decir, tan rápido como entienden, de parte de Dios y de su ley. Escrito está. Este es el llamado que Dios nos hace hoy, mis amados. Se necesitan Elías hoy. ¿Hay alguien entre vosotros, entre nosotros, con la mente suficientemente despierta para entender la apostasía del pueblo de Dios hoy? Le ruego a nuestro Dios, mis amados, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para ver, oír y entender. Aquí se termina nuestra reflexión. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia, pero si este pueblo sigue confiando en sus maestros y no estudien los oráculos de Dios, jamás entenderán esta mucha luz. Para ellos, desgraciadamente, solo será oscuridad. Dice, este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu de Dios, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Y este es mi deseo, mis amados, que seáis partícipe de estos pocos, pero despiertos, estos pocos, pero valientes, que saben que han de dar un mensaje al mundo. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender el momento tan importante que estamos viviendo y que muchos profetas y los apóstoles, muchos siervos de Dios a lo largo de la historia querrían vivir. Y nosotros estamos tan cerca, muy cerca de la venida de nuestro Rey, de nuestro Redentor. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.